para el conocimiento de todos. Bueno, le solicité a una compañera de ustedes, que creo que no ha llegado, a Paola, si me podía enviar su presentación cuando visité taller, porque encontré que era una de las presentaciones, no las vi todas, ya, pero de las que alcancé a ver fue una de las que mejor aplicaba el conocimiento en cuanto a lo que habíamos visto. Eh, bueno, me hubiese gustado que estuviera presente para hacerle algunas consultas. Por ejemplo, si se utilizó plantilla en este caso, ¿ya? Que por ahí le dije a algunos, varios, que no es un pecado el utilizar plantilla. El pecado es desarmarla y no saber qué se está modificando, ¿ya? Porque al modificar una plantilla, si no se tiene el conocimiento en cuanto al peso visual, a la diagramación, al layout, se tiende a descomponer y queda inutilizable o quedaría una mala presentación. Ya alcancé a ver algunas cosas con ella y me indicó que, por ejemplo, se le cortaron algunas palabras porque, bueno, tema de herramienta del programa que estaba utilizando, porque ella utilizó otro programa, no estoy seguro si fue PowerPoint, y esta herramienta no le permitía modificar ciertas cosas. Entonces, con el apuro que muchas veces nos pasa a nosotros los diseñadores y diseñadoras, dejamos algunos detalles los dejamos, los obviamos y bueno, después nos juegan en contra. Entonces, bueno, le pedí básicamente esta plantilla para hacer algunas correcciones, ya que, como les repito, era una de las mejores, entonces no vamos a tener que corregir tanto. Y bueno, una de las primeras cosas era que el tema de que se cortaban algunas palabras. Y estas palabras, ella tenía conciencia de que se cortaban, pero no las podía modificar. Ahora, bueno, una de las cosas que podría haber hecho, ¿cierto? Es el tema del tamaño del tamaño de la fuente, la tipografía, ¿cierto? Haberlo corregido. Ahora yo como lo importé, ahí está llegando Paola. Ahora como yo lo importé, no me reconoció el texto como tal. Ya es uno de los problemas que vamos a tener siempre. Y por eso a veces yo les digo o les pongo en el criterio de evaluación la versatilidad que tiene su presentación. Y a esto me refiero a que tenga este tipo de versatilidad. Por ejemplo, si yo, hasta el minuto, el archivo más compatible es el archivo del PDF. Si uno exporta cualquier presentación en PDF, otros programas que usted quiera utilizar la va a reconocer. Entonces, en este caso, como yo importé un PowerPoint, no me reconoce el texto como tal. Entonces, esto quedó en curvas, ¿ya? Y no quedó en texto. Entonces, vamos a tratar de corregir ciertos detalles. Bueno, y lo primero que tienen que hacer ustedes en su programa es hacer estas líneas guías que yo ya les he comentado que son súper buenas para hacer nuestros márgenes, ¿ya? Y en este caso, si nosotros vamos a encuadernar esta presentación, bueno, ya también hay que tener considerado el margen que vamos a utilizar. Si va a ser anillado, ¿cierto? O si va a ser cosido como lo que está solicitando el profesor JP. Entonces, vamos a dejar un espacio extra, considerando que en este espacio va a ir anillado o va a ir cosido en la encuadernación. Entonces ya tenemos que considerar el doble del margen que vamos a considerar en el formato general. ¿Ya? Entonces desde este principio ya podemos comenzar a hacer algunas alineaciones gracias a nuestras líneas guías.
Entonces nos vamos a pegar bien a nuestras líneas, guías. Y puede que pase esto, por ejemplo, ya que la P no esté bien orientada con la O. Aquí ya podemos, se pueden presentar ciertas problemáticas que la hemos estado viendo, por ejemplo, en tipografía, la hemos estado viendo, que es la percepción de cada letra, el peso de cada letra. Entonces acá tenemos dos opciones. Una es apegarnos solamente a la línea y revisar si se ve bien, porque muchas veces no se va a ver bien, y esto es solamente por la percepción que tenemos nosotros, y por eso también en uno de los contenidos hablamos de percepción. Pero en este caso yo encuentro que alinearlo al borde eh, no produce algún problema o alguna percepción de que esté desbalanceado nuestro título, ¿ya? Bueno, revisamos, ¿cierto? El interlineado, si la S con la I están lo suficientemente separadas para que no se confunde y que sea solamente una letra encima, o sea, una palabra, perdón, y que sea una palabra y una letra, y se lea sin problemas, problemas y objetivos, ¿cierto? Ahora yo también puedo tomar la decisión y tomar de tomar eh, índice. Y aquí tengo dos opciones. Puedo poner quizás una ilustración, pero como no estamos trabajando todavía con el concepto, quizás no da lo mismo si va o no la ilustración acá, porque no vamos a estar hablando del concepto, todavía no tenemos mucho que mostrar. Ahora sí, también puede ser que tomemos algún tipo de maqueta, alguna ilustración por ahí X, y se pueda adjuntar, porque ya que estamos hablando de problemas objetivos, pero ¿de qué? Se puede ir como un segundo título, el proyecto, que yo también lo aconsejo que vaya aquí sí o sí. Entonces, el proyecto se llama Proyecto Espacio Ideal 27 metros cúbicos, ¿cierto? Ya, y esto puede ir como subtítulo. También le vamos a dar un tamaño a los subtítulos. Esto también es importante y se puede definir desde ahora. Por ejemplo, los títulos, bueno, como esta es la portada, que puede ser el título mucho más grande, pero después cuando vayamos avanzando en nuestro proyecto editorial, vamos a definir el tamaño para cada título, para cada subtítulo, quizás si va en negrita, si no va en negrita. Y eso es importante porque así nosotros nos podemos ubicar dentro del formato en general y saber si corresponde a un nuevo capítulo de nuestro formato. ¿Ya? Si nosotros volvemos acá, podemos hacer más líneas guías y, por ejemplo, para dar un mejor peso visual, podemos achicar un poquito más lo que es el índice para que quede más balanceado nuestro peso. Ahora, lo podemos poner como lo puso Paola acá, o quizás también lo podemos poner al otro lado. Bueno, pero como no me lo reconoce como texto, me va a pasar esto. ¿Ya? Lo podemos poner de esta manera, ya que solamente por la regla que nos dice una de las reglas de la diagramación, ¿cierto? Que se lee desde izquierda a derecha, pero también somos libres de realizarlo como lo había realizado Pau, ¿cierto? Que eso ya va dependiendo de nosotros. Incluso si ustedes se fijan, yo al ir formando estas líneas de apoyo, se van formando estas especies de cuadrados. Entonces incluso yo puedo jugar con estos cuadrados y centrar incluso este índice, ¿ya? Entonces son las diferentes opciones que nos va dando después el formato. Este es como un tipo de conversación que nosotros vamos a tener con los formatos, ¿ya? Y estas mismas líneas y decisiones que vayamos tomando nos van a ir dando nuevas líneas guías que nos van a ir sugiriendo y vamos a ir encontrando nuestro formato final que finalmente después se va a transformar en nuestro layout, ¿ya?
E incluso al principio de nuestra asignatura, yo siempre les decía, vayamos trabajando en nuestro formato. Bueno, este puede ser nuestro formato. Después podemos trabajar en este formato todos los antecedentes de todos los proyectos que vengan hacia adelante, ¿ya? Siempre vamos a ir modificando, vamos a ir mejorando, ¿cierto? Pero ya es bueno tener de base un formato, el cual después nos permita, incluso nos va a ayudar en muchas cosas, nos va a ahorrar el tiempo de cuando nosotros queramos traspasar la información a un formato ya definido y no comenzar desde cero y tomar todas estas decisiones desde un principio, sino que vamos a cambiar incluso el nombre solamente del proyecto. La otra cosa que nos va a ayudar también va a ser en que va a ser una guía. Después nosotros, si se nos olvida algún paso, vamos a tomar este formato y nos vamos a dar cuenta que primero tenemos que ir a los antecedentes, qué vimos en la parte de antecedentes, qué nos sirvió, qué no nos sirvió, vamos a ir modificando y mejorando cada vez más nuestra metodología. Entonces también es una herramienta súper buena en ese sentido. ¿Ya? Mientras yo vaya hablando, ustedes por favor interrumpan, pregunten, consulten en cuanto a todo, ¿ya? Porque de esa manera podemos ir aclarando dudas y que sea más entretenida la clase también. Si no, yo parezco monólogo aquí hablando. ¿Ya? Entonces, hay un sinfín de alineaciones que podemos ir realizando, ¿ya? Para mejorar nuestro formato. Bueno, aquí como es la portada, podemos jugar con los tamaños, ¿cierto? Y más adelante sí podemos dar quizás un formato y tamaño determinado para todo lo que sea título, para todo lo que sea subtítulo y texto, ¿ya? Entonces, acá nos encontramos con otra, digamos, separación o portada de capítulo de nuestro formato, ¿ya? Entonces, ¿Puedo hacer una consulta? Entonces usted va a evaluar la presentación del viernes, o sea, del jueves de taller. lo que yo voy a hacer este lunes, que no se confunda, es que ustedes me van a entregar este archivo o esta presentación de lo que están haciendo ustedes para taller, ¿cierto? Y ustedes me van a entregar un documento y me van a explicar lo que hicieron acá en su presentación. Ya no es necesario que me la expliquen completa, pero sí van a tomar 2 o 3 páginas y, esto va a ser un ejemplo. Usted ya me va a describir la portada, pero ojalá que no sea la portada y sea una de las páginas. Entonces usted dentro de su documento que me va a entregar quizás me va a hacer un pequeño boceto donde me va a indicar, por ejemplo, dónde puso los 2 pesos visuales dentro de esta portada, ¿cierto? Le vamos a agregar color acá. Y quizás me va a describir que acá puso el título. Y acá puso un bloque de texto. Entonces después acá usted me va a describir, me va a poner en esta página, realicé una composición, bueno, no lo voy a escribir completo, pero en esta página realicé una composición con los siguientes elementos que se muestran, incluso me puede describir inmediatamente las líneas guías, que también me las puede dibujar y describir de por qué hizo esta línea guía de tal manera, para darle espacio a la encuadernación que hablamos recién, ¿cierto?
una composición simple, ¿cierto? Y los puse en estas posiciones para que tuviera un buen peso visual esta composición. Así como se describe esta, vamos a ir describiendo paso a paso las otras composiciones que vamos a ir realizando en nuestra presentación, ¿ya? Yo no voy a evaluar aquí si está bien los antecedentes, si está bien la conceptualización que hicieron, eso yo no lo voy a evaluar. Lo que yo voy a evaluar es cómo ustedes realizaron la presentación, pero la descripción que ustedes me van a entregar, ¿ya? Si yo, obviamente, también voy a mirar la presentación, y por ejemplo, si yo encuentro este error, que aquí el interlineado es demasiado pequeño, la separación entre texto y texto, y tampoco corresponde al, al layout que nosotros estamos trabajando, porque si ustedes se fijan aquí, yo ya tengo líneas guías. Entonces, lo único que tengo que hacer es apegarme a estas líneas guías. Y yo puedo tomar después su documento y realizar este ejercicio de hacer una línea guía y ver si calzan todas las otras páginas con los elementos que tienen dentro. Entonces, si ustedes se fijan, estas líneas ya me permiten ir de nuevo componiendo y automáticamente se va mejorando la visual de la presentación. ¿Ya? ¿Me explico? Sí, entonces habría que enviarle el formato en PDF nomás. Claro, tienen dos opciones. Una de enviarme el PDF, en la presentación me la envían y el documento aparte. Y me describen ahí, página tanto, aparece tantos elementos, los puse de esta manera, no sé, el título está en negrita o está en mayúscula, como acá su compañera lo hizo, para resaltar el, el capítulo de nuestra presentación, etcétera. Ustedes tienen que describir y saber tener la conciencia de lo que están haciendo. Ahora, como lo dije al principio, quizá alguien por ahí, por tiempo, etcétera, va a utilizar una plantilla. Bueno, la plantilla también se puede describir. Y lo que, no sé si alcanza a llegar, pero si el contenido, o sea, si nosotros estamos a conciencia desarmando una plantilla, nosotros tenemos que tener la conciencia y saber qué estamos modificando. De repente vamos a mover algo y se va a decir, no va a estar alineado con lo que está acá y ya se va a ver mal la presentación. Y usted tiene que saber por qué se está viendo mal. Porque así de esa manera la puede corregir y puede arreglar el error que está cometiendo y de esa manera le va a seguir funcionando la plantilla, ¿ya? Lo mismo con el tipo de ilustraciones o la escala de la paleta de colores, por ejemplo. En esta etapa a lo mejor no interesa mucho eso, pero sí después la conceptualización sí va a utilizar una paleta de colores. Entonces, si está utilizando una plantilla que no responde a esta paleta de colores que usted está proponiendo, ahí va a tener un error, ahí va a tener algo ya que le va a bajar quizá un poquito la nota. Pero no en mi asignatura, sino que en taller, ¿ya? Porque en mi asignatura vamos a ver todo lo que es composición el peso visual, cómo se trató la tipografía, si se cortan o no las letras. Acuérdense que esta tiene que ver mucho con la comunicación visual. Entonces yo por eso tomé, y vuelvo a insistir, que la Pau parece que acaba de llegar recién, pero esta es una de las presentaciones que más me gustó porque tenía muchos aciertos y los errores eran muy pequeños. Y pasaban más por el lineamiento que tiene cada texto y por ejemplo, lo que pasó ahora. Esta fuente está en negrita, esta tipografía está en negrita y corresponde también a un título. Entonces, esta también una de las dos debería responder a los títulos. Si los títulos vamos a decir, voy a decir, todos los títulos van a estar en Calibri. Esa va a ser mi tipografía. Van a estar en tamaño 52,341. O puedo decir, todos mis títulos van a estar que esto no me la reconoce como
Este parece que me la exportó como foto. Entonces no la reconoce como texto. Pero bueno, si ustedes se fijan, es muy diferente a la que está acá. Entonces ahí tenemos que tomar la decisión, si son todas negritas o la pusimos negrita para resaltar otra cosa. Quizás no sea necesario ponerla en negrita, sino que ponerla en, en- en color. ¿Alguien está levantando la mano? Por favor, que interrumpa. Háblenos. Yo, profe, Díganme. recién llegué, así que no entiendo mucho. Pero me di cuenta de que tiene como las tipografías cambiadas el archivo. ¿Se cambiaron sola o hay que exportarlo de alguna forma que no sé, tenga la tipografía y no sé? Puede ser, puede ser. Ya, y aquí también va un tip que les va a servir para toda la vida. Puede ser porque al principio yo les contaba que en el criterio de evaluación yo les pongo versatilidad del archivo que me están enviando. Entonces esta versatilidad tiene que ver con el tipo de archivo. Por ejemplo, el PDF es un archivo ya casi universal y lo reconocen la mayoría de los programas que nosotros utilizamos como en diseño, ¿ya? En este caso, como yo le pedí la presentación, usted me la envió en PowerPoint. Yo la exporté del PowerPoint y la importé a mi programa, que es el Core. Entonces, cuando las tipografías nos van a insertar, por ejemplo, en su computador, usted está utilizando, y esto va para todos los programas en general, si usted está utilizando una tipografía que, no sé, la descargó, o incluso, bueno, en tipografía nos hubiese encantado haber terminado y haber creado nuestra propia tipografía, entonces solamente la tengo yo, no la tiene nadie más. Al exportar, nosotros debemos guardar en PDF, y una de las cosas que le pregunta cuando uno exporta en PDF, usted dígame por favor si se ve todo. Puse exportar, aparece la pantalla de exportar. Ya, entonces acá aparece el tipo ya, PDF, ¿cierto? Entonces acá están como las propiedades del archivo y nosotros podemos ir y modificar el texto. Vamos a ver si aparece acá. Aquí aparecen las fotos. Mira, si ustedes se fijan acá dice exportar todo el texto a curva. ¿Qué significa eso? Que sea la tipografía que sea, va a pasar a vector. Entonces, en ese sentido, la persona que la va a abrir, sea en el programa que sea, la tipografía no va a cambiar. ¿Ya? Siempre va a ser la misma. Ahora, no se va a poder modificar, sí, como lo que me pasó a mí ahí, que el programa quizás no la reconoció y tomó la determinación de lo mejor que podía hacerse era convertirla a foto. Y la convirtió a foto para que no se cambiara. ¿Ya? Quizás no hizo lo mismo con las otras tipografías y por eso decidió cambiarlas y yo las puedo modificar de alguna manera. Ya en Photoshop también pasa lo mismo. También hay una opción donde uno puede exportar las tipografías y después la persona que abra nuestro archivo las trae ahí incrustadas. Antiguamente se les llamaba así, incrustadas. Y bueno, eso tiene sus limitantes, ¿cierto? Que si uno exporta todo con todos los elementos incrustados de alguna manera, nuestro archivo queda pesando mucho más y a veces, no sé, más de 100 megas, y entonces también es un problema para enviar, para adjuntar en correos. Entonces, una de las maneras para comprimir los archivos y que no pesen tanto, también hay algunas opciones que vienen ya preestablecidas. Por ejemplo, el tipo va a ser PDF, pero acá yo tengo también ya vienen ya determinadas algunas opciones, como por ejemplo editing. O sea, ese archivo va a pesar más porque al exportarlo y al enviarlo, la persona que lo reciba lo puede editar. Pero hay otros que son documentos de distribución. Y esos documentos de distribución se exportan de una manera que otra persona no los puede modificar y pasa todo por un compresor que hace que todos los archivos que vengan dentro todos los elementos que vienen dentro de nuestro archivo, pesen mucho menos. Y eso también, bueno, es la conciencia de usted para qué lo están haciendo. Por ejemplo, si lo van a realizar para una imprenta, es muy diferente enviar un archivo al cliente como
haciendo o contándole de cómo va el proyecto, por ejemplo, porque el cliente no va a tener que modificar nada, solamente va a mirar. En cambio, si uno no se lo envía a una imprenta, ahí sí tiene que tomar sus precauciones, ¿cierto? Y también quizás puede enviar la tipografía en un archivo complementario, en un zip, para evitar que el PDF quede muy pesado. Entonces, ese tipo de cosas es lo de la versatilidad, que si yo envío un archivo, a usted le tiene que llegar tal cual yo lo estoy viendo en mi computadora. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Aló? Entiendo, profe. Ya. Bueno, no voy a modificar toda la presentación porque nos vamos a demorar mucho y traje harto material para que revisemos. Lo mismo acá. Esto está súper bueno, están los dos bloques de texto súper bien separados, ¿cierto? Pero tenemos que siempre alinear. Alinear y ojalá si determinamos que estos dos bloques van a ser uno de texto y otro de ilustración, bueno, siempre que quede dentro de nuestro espacio. Ahora yo lo estoy modificando sin darme cuenta del tamaño. Pero vamos a tratar de... No, es que no se puede. Pero yo cuando hago esto pongo un bloque de texto. Entonces, de esta manera yo puedo escribir acá, voy a escribir bien rápido, y esto me va a permitir después alinear, centrar, hacer lo que sea con los textos. Ya, entonces, esto después yo lo puedo modificar hacia adelante, hacia atrás. Lo puedo achicar. Entonces eso me da mayor control sobre el texto que estoy realizando. ¿Ya? Ahora todo esto, bueno, esto yo lo puedo realizar gracias a que estoy trabajando en el Core, en un programa de diseño. Y muchas veces cuando uno trabaja, por ejemplo, en PowerPoint, en Word, quizás también traen esas herramientas, pero hace poco a mí me tocó realizar una tesis en Word, solamente en Word, y es un mundo. También trae muchas facilidades y ahora ha mejorado mucho con el tiempo, se pueden hacer montones de cosas. Pero también hay que aprender a utilizarlo, ver tutoriales, etc. Lo mismo, así que el consejo que yo siempre les doy es que realicen cualquier tipo de trabajo o presentación en el programa que más cómodo sea para ustedes, que más fácil sea, el que más conozcan, el que manejen mucho mejor. Si en el criterio de evaluación dice que la presentación tiene que ser en PowerPoint, bueno, trabaje acá y después exporta todas las fotos en JPG y las va poniendo una por una en las presentaciones. Y entrega el archivo en PowerPoint. Así yo me saqué muchas buenas notas y nunca trabajé en los programas que me solicitaron. Porque por la rapidez, porque queda mucho mejor. Entonces, si le piden en algún programa específico, bueno, ahí vea la opción de cómo lo puede realizar, pero siempre trate de trabajar en el programa que a usted más le acomode. ¿Ya? Le doy las gracias a Paola por enviarme su presentación y ojalá que también le sirva estos pequeños tips que estamos viendo, ¿cierto? Y ojalá los pueda aplicar a su presentación. ¿Ya? Es que llegó tarde la Pau, ya hablamos de por qué se cortaban las palabras y todo eso. Pero aquí, por ejemplo, está súper bien alineado, pero acuérdese siempre hay que acordarse de los márgenes. ¿Ya? Entonces, de esta manera, después se va a unificar toda su presentación. Toda va a estar con el layout correctamente diagramada. ¿Ya? Así que eso es, si van a trabajar con plantilla, como les decía, lo óptimo es trabajar de esta manera, pero si van a trabajar en plantilla, siempre tener conciencia en eso. Tamaño de títulos, tamaño de subtítulos, qué tipografía vamos a utilizar para el texto,
para, para, para cada título, subtítulo. Incluso hay personas que si ponen subtítulo, incluso toman la determinación y dicen ya todos los subtítulos los voy a poner en cursiva. Y después todos los capítulos se van a ver de esta manera. También existe la opción de enumerarlos, ¿ya? Que también es una manera de dar el orden a nuestra presentación y queda mucho mejor. Entonces después la siguiente página sería tal cual esta, pero eliminamos el título y cambiamos solamente el subtítulo. Y así vamos armando nuestra presentación con una correlación y un orden que nos va a permitir después exponer, y si no se expone, que el profesor que esté revisando su bitácora lo entienda a la perfección de qué está hablando, de interior, de exterior, propuesta 1, propuesta 2, etc. ¿Ya? Bueno, eso les quería mostrar con respecto a la presentación, ¿ya? Ahora les voy a mostrar algunos casos reales de cómo yo realicé algunas presentaciones cuando salí de la universidad, uno de mis primeros trabajos que realicé, y lo elegí porque tiene mucho que ver con el espacio. Yo, si bien soy y fui formado como diseñador en comunicación visual, por ahí en el rectángulo también alguien dijo, bueno, no, a mí no me quita, si yo soy de equipamiento, no me quita ser visual también, ya que estamos dentro de la misma escuela, y yo también tuve la suerte de realizar muchos trabajos con personas de equipamiento, entonces ahí aprendí cosas súper básicas. Por ejemplo, cuando uno manda a hacer un mueble, siempre tenemos que restar el ancho en este caso del MDF, por ejemplo, porque si no se resta, después al momento de armar, no va a coincidir nada de lo que uno mandó a cortar. Entonces esos detalles a mí me ayudaron después a no pasar vergüenza y a tener unos problemas gigantes después cuando ya estaba ejerciendo mi profesión. Bueno, entonces en este trabajo que les voy a presentar ahora, este ya forma la propuesta final ya de la propuesta escogida ya por el cliente. Y el encargo era hacer el equipamiento y todo lo visual de una boutique, ¿ya? Entonces tuve que trabajar en este sentido, desde el logotipo, eh, todo lo que tiene que ver con la difusión gráfica del espacio, y obviamente también el equipamiento del espacio, ya sea visual y todo lo que tiene que ver con el interior, y ahí tuve que también hacer una investigación de qué es lo que ofrecían, de cómo lo ofrecían, y de la cantidad de insumos que iban a tener dentro de ellos, ¿ya? Porque también esto servía como tipo bodega, o sea, no solamente se exponía, sino que también iba a estar dentro toda la ropa que ellos disponían, ya todas las tallas. Entonces no solamente eran muebles de exhibición, sino que también donde se pudiera guardar todas las prendas, ¿ya? Entonces, bueno, yo lo que hice en mi caso fue ir a medir, visitar el espacio, sacar algunas fotos y medir el espacio. Esto me permitió poder realizar este tipo de maqueta que están viendo. Ahora yo lo desarmé, si esto, ustedes pueden hacer el ejercicio, se puede imprimir e incluso se puede armar y quedar con un espacio a escala, que es lo que yo les quiero sugerir a ustedes cuando tengan que realizar la propuesta conceptual, sobre todo, cuando empiecen a hacer como las propuestas.
tener ojalá más o menos cómo vamos a dividir este espacio, porque el otro día con una compañera estuvimos haciendo un ejercicio de cómo podíamos separar el espacio y llegamos a la conclusión que son muchas maneras de realizar la distribución de estos 27 metros cuadrados. Se puede incluso como en una esfera. Sí, sí, no sería una esfera perfecta, pero sí sería... Porque son metros cúbicos, no cuadrados. Entonces, si son cúbicos, cualquier superficie con volumen puede, cualquier figura geométrica. Claro, sí, no, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, incluso podría ser un domo, no, no hay ningún problema, digamos, no hay que tomarlo literal que sea un cubo, ¿ya? Eh, tenemos que ser capaces de, claro, de tener esa conciencia de que puede ser cualquier tipo de figura geométrica, incluso una esfera, ¿ya? Obviamente quizás no va a ser una esfera, ahí se la soplo, no, quizás no puede ser no llegue a ser una esfera perfecta por ciertas cosas que en su funcionalidad, ¿ya? Pero perfectamente puede ser cualquier figura geométrica. Bueno, entonces, al ser cualquier figura geométrica, y sobre todo si la queremos representar de una manera fácil, rápida, también traje algunos ejercicios que los vamos a ver más adelante, yo les sugiero que hagan algunas maquetas y algunos dibujos para poder llegar a una propuesta que les funcione y que les asegure el éxito de su proyecto. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es una de las maneras que yo utilicé para mostrar al cliente cómo se iba a ver cada muro, incluso el piso, si ustedes se fijan, aquí podemos ver que todo está plano, pero para demostrar cómo está el piso, lo puse de la misma manera, pero plano. Y vuelvo a insistir, si esto lo imprimimos, nos queda una maqueta. ¿Ya? Ahora, esto también ustedes lo pueden tomar de como referencia al presentar después las láminas finales, ¿ya? Porque esta sección, porque el proyecto es gigante, pero esta sección que yo les estoy mostrando es la propuesta escogida por el cliente. ¿Alguien me habló? Ya, entonces en esta parte, por ejemplo, yo tomé algunos elementos y hice la descripción de cómo se va a ver sin solamente el muro, y el muro ya con los elementos puestos, ¿cierto? Con los elementos de exhibición, con los elementos donde se va a guardar la ropa, con el escritorio incluso donde va a estar la persona que va a atender el local. Y así de esta manera yo puedo ir describiendo espacio por espacio, que también se lo sugiero que ustedes lo hagan cuando hagan la propuesta conceptual. Quizás pueden mostrar una maqueta de su todo y después pueden ir mostrando espacio por espacio y ahí explayarse de qué se trata cada espacio y de cómo va a funcionar. ¿Ya? Incluso acá yo les puedo decir y sugerir que pueden mostrar el espacio solo, ¿cierto? Sin el equipamiento, lo pueden mostrar con equipamiento, lo pueden mostrar, ojalá, con ustedes dentro, ¿ya? De cómo se va a utilizar. Bueno, aquí también hago la demostración de otro de los espacios, ¿cierto? Y lo mismo, con la misma dinámica. Como eran varios muros, incluso ahí describo algunas cosas que son ya más decorativas, que también me las habían solicitado el cliente, me había pedido unas imágenes específicas. Aquí está la zona de probadores, ¿cierto? Todo con la misma tonalidad, los mismos colores que se iban a utilizar que iban a estar dentro. Acá si se alcanza a ver también está, yo les sugerí que pusieran en la ventana de afuera del local una impresión que fuese, se llama Window Vision, este material, que es un material que tiene hartos hoyitos, entonces deja entrar la luz, pero si uno lo ve de una distancia puede leer perfectamente el anuncio. Entonces esto se utiliza mucho, no sé si ustedes han visto, detrás de las micros, detrás de los colectivos,
ocupan este material para hacer publicidad, pero que no les cubra, que no quede oscuro, sino que estos hoyitos permiten que la luz entre y puede iluminar el espacio de la misma manera. Entonces ese también es un detalle de materialidad que es bueno saber. ¿Ya? Entonces por eso también lo puse invertido, porque para demostrar un poquito y con esa opacidad que así más o menos se iba a ver desde dentro del local hacia afuera. ¿Ya? Obviamente no se iba a poder ver la calle, pero en función de que la gente que pasara por fuera supiera que ahí se había inaugurado una reciente boutique, es que lo propuse y finalmente se hizo. ¿Ya? Bueno, un conjunto de maniquíes detrás de una gran mampara donde también la gente que transitaba por fuera podía ver la ropa que se vendía dentro. Y bueno, y acá hablo un poquito del piso y de cómo se iban a distribuir las cosas dentro de una mirada ya desde arriba, ¿cierto? Entonces, básicamente, así ojalá se pudiese ver también la lámina que vamos a mostrar más adelante, ya que es la parte conceptual. ¿Ya? Lo que estábamos viendo recién, lo de Paola, es más o menos lo que se busca y se quiere demostrar también en la parte de antecedentes. ¿Ya? Bueno, esta es una lámina que quizás no es necesario en esta etapa de formación, digamos, pero sí va a ser necesario cuando nosotros queramos hacer algún proyecto realidad y se concrete. Y ahora yo creo que si ustedes presentan una lámina extra de cómo van a ser diseñados sus muebles, yo creo que también ahí les vuelan la cabeza a los profesores que van a estar evaluándolo. Solamente si tienen el tiempo, y aunque yo se lo sugiero, porque incluso pueden hacer hasta las maquetas con estas plantillas. Estas plantillas que yo les estoy mostrando acá, aquí hay dos cosas importantes. Uno es digamos, una pequeña maqueta del mueble que yo estaba diseñando. En este lado, el lado izquierdo, tengo las planchas de MDF que tienen un tamaño. Y yo lo hago todo a escala, así que este es el tamaño real. Está en milímetros, pero son centímetros. Son 1,52 m por 2,44 es lo que mide una plancha de MDF en Sodimac, en Easy, en cualquier lugar. Porque son universales estas medidas, y donde ustedes vayan a comprar un formato de MDF, para todos va a ser igual. Entonces lo que hice yo fue tomar estos tamaños y fue dividirlos, ¿ya? En cada, digamos, cada retazo que voy a utilizar para armar mi mueble. Entonces de esta manera, finalmente, esto solamente a mí me sirvió para hacer esto, que es la cantidad y los tamaños de cada retazo que yo iba a solicitar. Entonces cuando yo fui a Sodimac, solicité con esta lista los tamaños. Entonces yo le dije al caballero del mesón, necesito un MDF de tal grosor, porque eso es importante, hay de distintos grosores, y le di las medidas. Quiero uno de 1,5 m por medio metro, dos de 1 m por 50, y así sucesivamente. Entonces ellos, cuando yo fui a buscar los cortes, me entregaron todos estos tamaños. Entonces yo después los tomé y armé este mueble. ¿Ya? Entonces ustedes pueden hacer el mismo ejercicio para realizar su maqueta, por ejemplo. Entonces fueron varios muebles en este trabajo que tuve que realizar. Y como les decía, hice todo el equipamiento del local. Entonces para todos los muebles realicé el mismo ejercicio. Separé cada corte, medida, y veía cuántas láminas de MDF iba a ocupar. ¿Ya? Incluso, por eso les digo, yo les estoy mostrando solamente lo necesario para ahora, para este proyecto, porque en este proyecto adjunté, no sé, el presupuesto, por ejemplo, qué se iba a gastar o cuánto me iba a costar cada mueble.
el pintarlo, obviamente también en el presupuesto final se pone el diseño, la mano de obra, etcétera. Pero también en esta etapa no se lo están solicitando, claro, pero en algún futuro, en otro taller más adelante, yo creo que va a entrar también el área de presupuesto. Bueno, y aquí les puse unas imágenes solamente para demostrar que sí hice el trabajo. Y bueno, esta fue mi primera visita donde saqué las fotografías del local y tomé las medidas. Y estas ya son, perdón, y estas son las fotografías ya después en la inauguración, ¿cierto? Ya donde se ve ya todo lo que se mostró en el proyecto, ¿cierto? Como se lo presenté al cliente, después ya ejecutado. Y este fue el resultado. Muchas de las cosas que yo hice las mandé a plotear, pero habían algunas cosas que no se podía, o bueno, yo decidí que no se podía por el tamaño, por la complejidad, porque muchas veces cuesta caro el plotter, sobre todo allá este es un proyecto que hice en Calama, entonces allá es súper caro todo. Y si yo estaba instalando, por ejemplo, ese plotter gigante y se me arrugaba, se me doblaba, hasta ahí no me llegaba, entonces tenía que después ya empezar a sacar de mi bolsillo para reenviar a hacer otro plotter. Así que como tengo mucho más manejo con la pintura, decidí pintar muchas de las gráficas que se ven en esta boutique. Y los muebles, como les digo, yo pertenezco al área visual, ¿cierto? Pero de todas maneras tenía un poquito de conocimiento de equipamiento al estar trabajando con mis compañeros de equipamiento y haber pertenecido a la escuela. Bueno, pude desarrollar este proyecto que era de una manera integral. Consultas, preguntas, antes de pasar ya a lo más técnico y lúdico que les traigo. ¿O se me durmieron? Me hizo una pregunta, profe, pero no sé. Díganme. Eh, el color que tenía ahí al comienzo cuando hizo la ilustración de cómo se quedaría o cómo sería, es como un color fucsia y acá en esta cosa cuando ya está como montado todo, como que cambió un poco el color, el cliente no le dijo nada así como, oye, yo quería eso, No es que o no fue a es. petición fue a petición del cliente. Yo lo revisé, yo le sugerí que fuese así, pero bueno, esta señora, la dueña del local, y esto es una conversación que yo creo que la hemos tenido varias veces y las vamos a seguir teniendo. Ella le gustaba un color, y me lo decía, rojo inglés, ¿ya? Ahora, si usted va a pedir un rojo inglés a Sodimac para que le preparen un rojo inglés, le van a pegar con la misma paleta de colores en la cabeza. Tome, muéstrame cuál es su color inglés. Entonces, rojo inglés. Entonces, claro, yo traté de convencer por todos los medios a la cliente de que era mucho mejor este tono un poquito más magenta, ¿cierto? Le daba mucho más frescura, además que también el, el público al que ella apuntaba era mucho más juvenil, ¿ya? Pero la señora insistía que a ella le gustaba ese color y que quería ese color y eh, que había un vestido de su mamá que le gustaba, y entonces, bueno, si ya ella es la cliente, o sea, ella manda. Así que, nada, pues no la pude convencer que aplicara este color y finalmente le terminé aplicando este rojo inglés que tanto ella me solicitaba. Ahora, un dato también que me acuerdo, si es que a ustedes les llegan a realizar algún trabajo un día de estos, eh, existen los colores de base oscura y base clara, ¿ya? En este caso, este color era de base oscura. Y si ustedes se dan cuenta, los muros eran de color blanco, era de un color claro. Entonces lo que pasó, que cuando yo comencé a pintar, este rojo, que era de una base oscura, no cubría de una buena manera nuestros muros. Entonces lo que tuve que hacer fue aplicar
mínimo 3 capas por muro. ¿Ya? A mí no me gusta que se note me gusta que quede con un acabado bien plano, bien homogéneo. Entonces tuve que realizar varias capas y también ahí tuve que invertir un poquito más porque no cubría. Y eso, bueno, después ahí con el tiempo investigando, claro, cuando uno va a pintar de un color que sea base oscura, tiene que pintar a lo más con un gris que sea un poquito más oscuro para que le dé el mismo tono o se refuerce el tono del cual está pintando. Ahora, si mi color hubiese sido de base clara, no hubiese tenido ningún problema en pintarlo ahí en blanco y quizás con una o dos manos ya me hubiese quedado súper. Pero yo me acuerdo que tuve que pasar varias manos. Me acuerdo que incluso en uno de las gráficas que apliqué tuve que pasar alrededor de unas cinco manos. E incluso, más chistoso aún, después tuve que pintar blanco encima de las gráficas. Y ahí vuelta a problemas porque la base era oscura, el color era claro. Entonces esos son detalles que después uno va aprendiendo con el tiempo y así gasta menos y trabaja menos también. Profe, ¿pero a qué se refiere con la base? Los colores son preparados, que son látex, que son los esmaltes al agua, pinturas que se preparan. Hay algunos colores que se preparan con base oscura y otros que se preparan con base clara. ¿Ya? Esto no tiene que ver, nada que ver con, digamos, con la teoría del color y que los pigmentos y todo lo que podemos pasar aquí, incluso en una clase sobre teoría del color. Ya esto viene siendo como ya parte de una técnica que es la colorimetría de las personas que preparan los colores en cada marca. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta y más adelante, bueno, es que yo como paso pintando, he visto como como todo esto ha evolucionado, digamos. Antes uno tenía muy pocas opciones, era óleo y látex, no tenía nada más. Ahora hay un sinfín de materiales que uno puede utilizar. Ahora yo último me gusta pintar con bases acrílicas y es mucho más caro, pero eso también hace que nuestro trabajo dure mucho más y también se proteja mucho más de los factores externos que puedan dañar a nuestro trabajo. Por eso yo también le preguntaba a la persona que el otro día invitamos a Rectángulo Negro que restauraba el patrimonio, le preguntaba si había tenido que restaurar murales porque es algo súper complejo y los materiales y las técnicas van cambiando mucho. Hubo un tiempo que no se hacían muchos proyectos de murales por el tema de que duran muy poco. Y eso era culpa de la tecnología que había sobre los materiales. Ahora tenemos un sinfín de materiales y duran mucho, son transportables, no son tóxicos, etc. Entonces todo ha ido mejorando en pro a las personas que se dedican a una especialidad. A eso me refería con las bases blancas, o sea, bases oscuras y bases, Profe, dígame. y en ese trabajo que usted hizo en la boutique, no sé si lo nombró, pero ¿trabajó con algún concepto o ella le especificó qué cosas quería? Claro, como les decía, ahí tuve ¿cómo se puede decir? Unos clientes bien complejos, porque lo que decía, por ejemplo, la dueña, el esposo tenía otras ideas que eran súper distintas, y por eso ahí decía propuesta final, porque yo hice 3, 4, 5 propuestas, ¿ya? Porque todos tenían ideas distintas, y entonces en ese sentido, y como les digo, fue uno de mis primeros trabajos, y cuando yo recién salí de la universidad, tenía una paciencia sin límites, y me gustaba ahí darle en el gusto a los clientes y tratar de convencerlos de ciertas cosas. Ahora cosa que ya no ocurre, 2, 3 opciones y desde antes yo ya pongo ya en el contrato cuántas opciones son, cuánto dura el trabajo, los materiales, el valor, etc. Y si no se acepta desde ahí, de esa base el trabajo, lo rechazo. Pero antiguamente no. Cuando salí de la universidad, estos trabajos me gustaban mucho y yo daba un montón de opciones y trabajaba. Bueno, yo partí con toda la teoría que nosotros adquirimos en diseño, ¿cierto? Y uno quiere hacer todo este levantamiento de antecedentes, proponer conceptos, etc. Pero muchas veces también se contrapone lo que quiere el cliente y el cliente va imponiendo ciertas cosas.
Y ahí en ese sentido, claro, uno incluso yo tomo un poquito de lo de ellos, un poquito de lo mío, y ahí lo voy armando, va a ir convenciendo, pero hay algunas cosas que finalmente no más. Por lo del color, por ejemplo, ¿ya? Respondía a un concepto, respondía a que era un público objetivo, mucho más juvenil, un color distinto, un color también que en ese tiempo tampoco se utilizaba mucho, que estaba recién siendo utilizado, sobre todo en las impresiones, porque antiguamente los CMYK eran súper apagados y después ya cuando se pudo trabajar con un magenta puro en algunas impresiones, yo sabía y tenía conciencia que el color que yo le estaba mostrando lo podíamos aplicar en la gráfica, en la pintura del local, en algún merchandising, como las bolsas, entonces en todo sentido. Pero esta persona quería otro color y finalmente le di el gusto e incluso a unas bolsas, el color ese no rimaba para nada, pero ella estaba feliz y en ese sentido también se cumple uno con el trabajo, el cliente está feliz. Ahora, siempre, como les digo yo, hay que diferenciar el usuario y el cliente. Entonces también uno también puede convencer a la persona o que sea también eh, una manera de explicarle que ella no es la que va a utilizar el lugar, sino que está llamando a un público, está llamando a un usuario. El usuario va a ser el que transite por ahí y el que utilice y vea las cosas, pero de repente ellos no lo entienden mucho. Así que es eso más que nada. Ahora, como les digo, yo este proyecto son muchos archivos, yo les puedo mostrar aquí desde el principio a fin, incluso hasta el presupuesto y todo, pero en honor al tiempo y lo demás que yo quiero que mostrarle para que lo apliquen ahora en su presentación, porque de verdad que yo quiero que se note el contenido que estamos viendo. Y les hago un llamado desesperado de que apliquemos, por favor, todo lo que estamos viendo en nuestras presentaciones para que se demuestre que de alguna manera estamos haciendo bien las cosas como asignatura. ¿Ya? Creo que hay otra cosa, ahora que ya la mayoría tiene su concepto, como por ejemplo, ¿en qué cosas tengo que fijarme al momento de elegir, por ejemplo, la tipografía y que tenga relación con el concepto final? Tiene que ver con lo que te había explicado la otra vez, cuando recién nos explicó sobre la tipografía. Sí, mira, hay montones de maneras de demostrar nuestro concepto. ¿Ya? Ahora, hay que tener cuidado, de repente no hay que ser tan cuadrado, digamos, y hacer todo que responda al concepto, ¿ya? Si bien el concepto nos ayuda a la funcionalidad y a la estética, en grandes términos, aplicarlo en lo que realmente vamos a mostrar como proyecto final, ¿ya? Esto puede responder en la maqueta, ¿cierto? Y en la funcionalidad, demostrar de cómo nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, el otro día le ponía un ejemplo a alguien. Por ejemplo, si nosotros llegamos al concepto de que sea plegable llegamos al concepto plegable, ¿ya? Les voy a poner así un ejemplo. Bueno, quizás todo nuestro equipamiento de nuestro espacio va a ser plegable. Y quizás el concepto final no sea plegable, sino que sea amplitud o sea espacialidad, no sé. ¿Ya? Porque todo va a responder a que vamos a tener el espacio para correr dentro, o si no, si quiero andar en una moto dentro, el 50% del día voy a andar en moto, así que no necesito nada en el espacio, pero sí en algún momento voy a necesitar una silla y la voy a sacar de la misma pared. Ya, estoy hablando puras tonteras, pero para que se entienda el tema de concepto. Ahora, si yo voy a hacer en el informe, si yo quiero, realizo alguna tipografía que obviamente todo tiene que ser aporte, ¿ya? Si no aporta nada, no hay que quebrarse la cabeza y buscar una tipografía que, por ejemplo, sea así como de este tipo, que hay unas que son como tipo stencil, digamos, ¿ya? Porque se parecen a mi,
a mi concepto, ¿ya? Si ahora utilizo esta tipografía porque se parece a mi concepto y lo está demostrando, pero no se va a leer lo que yo estoy escribiendo, no sirve de nada. Entonces, en ese sentido, siempre hay que privilegiar la tipografía que sea legible y que se entienda y que se lea. Ahora, como yo les decía el otro día, en nuestra portada, si yo quiero y encuentro que va a transmitir ya mi concepto desde una, puedo hacer una portada con esta tipografía aunque se entienda poco. E incluso si no se entiende, lo apoyo, porque acuérdense que nosotros somos comunicadores, entonces de alguna u otra manera tenemos que hacer entender al receptor el mensaje. Entonces si arriba dice proyecto con unas letras que no se entienden mucho, bueno, lo escribo acá abajo, en una Arial, aunque sea, en una tipografía súper legible, y la persona lo va a entender igual, o sea, estas letras van a significar proyectos y lo va a entender, ¿ya? Y ahora si yo quiero jugar más con la composición, incluso le puedo dar un interlineado, ya yo puedo hacer lo que quiera porque es mi portada, ¿ya? Pero es la portada. Ahora esto, si yo lo aplico dentro como título, subtítulo, quizás no me va a funcionar mucho, ¿ya? Porque, como les digo, siempre, si el elemento va a aportar, lo utilizamos. Pero si no va a aportar en nada y nos va a incluso traer un problema extra, que es ¿dónde meto esto? Porque me está interrumpiendo, voy a poner una imagen cuadrada y me va a cortar acá, pucha, mejor no utilizarlo. ¿Ya? Entonces, eso más que nada, para que no se quiebren tanto la cabeza en cuanto a la bitácora sobre todo, ya que es como para describir el proceso y para tener un orden del proceso de nuestro proyecto. Ahora en las láminas sí. En las láminas también ahí podemos quizás jugar un poquito más y tratarlas como piezas únicas, piezas gráficas, piezas como la portada, ¿cierto? Acuérdense que vamos a competir ahí entre varios compañeros en que, ahora igual a mí no me gusta la palabra competir, ¿cierto? Pero de alguna u otra manera se tiene que destacar nuestro proyecto. Y una frase que les voy a entregar, que también me ha servido mucho, que es que lo bello es la consecuencia de lo correcto. Si ustedes trabajan de una manera donde aplican el conocimiento de una manera correcta, su trabajo va a ser hermoso. ¿Ya? Entonces no hay que de repente quebrarse mucho la cabeza buscando una tipografía en especial que sea de una manera, etcétera, sino que si ustedes ya parten de una base que todo sea legible, después quizás podamos jugar con la portada para que cuando iniciemos nuestra presentación ya se vea desde el principio nuestro concepto. Y después todo lo demás va a ir escrito de una manera correcta y se va a leer de una manera súper bien y se va a transmitir usted va a transmitir el concepto de una manera oral, ¿cierto? O si alguien lo está revisando solo, de una manera escrita. Así que eso le puedo aconsejar, ¿ya? Sí. Bueno, vamos a pasar ahora ya a una parte más, ¿cómo se puede decir? Una parte más de tip, más técnica, para que tampoco se estén quebrando mucho la cabeza en cuanto a la presentación y en cuanto, sobre todo cuando estamos en la parte conceptual buscando algunas propuestas. ¿Ya? Yo les estoy mostrando aquí unas maquetas horribles, bien feitas que tengo, porque quizás yo ahí me destaco un poquito más en el dibujo, pero con las manualidades tengo en mis manos un poquito... mentira. No soy muy bueno para las manualidades, como se podrán ver. Si yo estuviera en su lugar, si estuviera sufriendo ahora hoy en día, pensando de cómo voy a hacer la maqueta, porque si ustedes se fijan, yo soy un fanático del masking, el masking lo arregla todo. Si ustedes se pueden dar cuenta ahí. Yo igual. Una solución, un gran aliado que tengo ahí fue mi amigo Masking. Podemos seguir buscando aquí errores y detalles, ustedes pueden ver ahí horriblemente pintado, etc. Pero estas maquetas yo las hice pensando para realizar mis propuestas y no para presentarlas al cliente, ¿ya? Esto fue hecho solamente para yo
para estar seguro del funcionamiento, digamos, de estos juegos. Este proyecto fue unos juegos que me solicitaron, unos juegos lúdicos. Ya, entonces yo para demostrar el funcionamiento, demostrar los colores, demostrar la materialidad de todo lo que tenía que ver con estos objetos, bueno, fácil, rápido, maqueta. Hice unas maquetas. En su caso, ustedes pueden hacer unas maquetas de papel. Pueden hacer como les mostraba yo recién, no tiene que ser tan acabado, si incluso ustedes sienten que su maqueta o la van a dividir ¿cierto? De esta manera, por ponerle un ejemplo. Así va a ser mi casa, ¿cierto? Van a decir ustedes. Bueno, yo haría una maqueta de esta manera. Yo haría una maqueta y después la imprimiría, la armaría y le sacaría unas fotos. ¿Ya? Que en mi caso fueron estas fotos. Y para presentarle al cliente mis propuestas, las vectoricé. ¿Ya? Que yo creo que aquí todos sabemos cómo vectorizar quizás algún elemento. Yo estas fotos, por ejemplo, bueno, ahí están ya acabadas, pero yo tomé básicamente la foto y fui dibujándola encima. Entonces ahí ya le iba aplicando el color y ya me iba quedando el triángulo, digamos, bien pintadito, y no como me había quedado a mí. ¿Ya? Entonces, para mí era mucho más fácil hacer esto que estar dibujando y aplicando las proporciones, ¿cierto? Que si nos equivocamos en alguna proporción nos puede llevar error por ahí. Ahora esto, como consejo también para ustedes, esto no tiene que ser tampoco tan exacto y perfecto en esta etapa, ¿ya? Y yo sé que también ustedes están utilizando otros programas como el AutoCAD, donde están haciendo una planimetría, y ahí sí donde va a estar todo perfecto y todas sus medidas tal cual y como tiene que ser, ¿ya? Pero aún así yo puedo utilizar estas maquetas e ir incluyendo las medidas, ¿ya? Si aquí yo puedo indicar que son 3 metros, por ejemplo. Ya el ancho y como es un triángulo equilátero, todos sus lados miden lo mismo, así que ahí quedaría ya demostrado. Bueno, entonces volviendo a esto, yo le presenté después al cliente las propuestas y cómo iba a funcionar. Entonces, ahí en las fotos yo les mostraba de cómo estaba puesto de alguna manera y yo desarmé lo hice funcionar, si en realidad era una maqueta funcional. Pero pueden haber maquetas que no son funcionales y solamente se realizan para demostrar cómo va a ser utilizado. En este caso aquí está el sillón, ¿cierto? Y el sillón contaba de partes desarmables que podían ser utilizadas también como cojín. Entonces ahí yo lo muestro cerrado, completo, sólido, y cómo se separaba. Entonces esta parte de arriba se separaba, ¿cierto? Pero también eran triángulos que se dividían. Entonces también podía ser ocupado como un sillón. Y también podía ser ocupado de esta manera que este sillón era hecho para niñitos que están recién comenzando a caminar. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que se proponía era también, después más adelante, propuse que también estos cojines fuesen de distinta materialidad, algunos más peluditos, algunos más rugosos, porque por ahí, cuando yo estuve haciendo este trabajo, investigué mucho y ahí también aparecieron unos desarrollos de la capacidad motriz que tiene uno. Entonces cuando uno es pequeño, son las primeras cosas que uno va aprendiendo y eso ayuda a desarrollar nuestra motricidad. Yo claramente no utilicé esto y por eso pueden ver la calidad de maqueta que tengo. Broma, jajajaja. Ya, entonces, ahí yo de esta manera puedo demostrar de cómo iba a funcionar en realidad mi sillón. ¿Ya? Bueno, ahí hay un Tangram que no necesité utilizar maqueta, pero realicé un solo
realicé una sola vez los elementos y después los ordené de distinta manera. Entonces eso me dio la facilidad de armarlo de distinta manera y de mostrar cómo se podía utilizar este huevito Tangram, que se llama O Tangram. ¿Ya? Bueno, y así. Entonces, ahora, en este minuto, a esta hora, justamente a esta hora, tenemos la posibilidad de ir resolviendo dudas puntuales y dudas a cada uno de ustedes en cuanto a su trabajo mismo. Si alguien tiene por ahí algún boceto que lo quiera digitalizar, que no sabe alguna opción de Photoshop, etcétera, este es el momento de preguntar todo lo que ustedes quieran preguntar para mostrar una presentación de calidad profesional. Así que es su turno, les entrego la palabra. Profe, yo todavía no he boceteado porque al final ayer nomás como que definí mi concepto, pero decidí que al final, como me manejo con este tema como de espacios interiores, tengo como un poco más de experiencia, por así decirlo, así que decidí que lo iba a hacer a mano en una hoja y que los voy a escanear. Entonces el profe JP en una clase él nos enseñó cómo retocar este escaneo para que no se vea como un escaneo, sino como que fue algo hecho en computador. Ya. Voy a detener la grabación para que no quede tan pesado.